que estas clases que hemos tenido, pues hemos tratado de comprender un poquito de cómo se compone la materia del derecho del trabajo. Les envié en el transcurso de la semana unos laudos que todos son en materia laboral, pero son de diferente competencia. Si ustedes pudieron advertir, en esos laudos hay un laudo que donde resuelve un conflicto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, otro laudo en donde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve un conflicto, y otro laudo en donde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve otro conflicto. Pero también les envié una resolución donde el Consejo de Honor y Justicia resuelve un conflicto de un policía. También les envié otra resolución donde la Comisión de Disciplina resuelve sobre un derecho laboral de un trabajador del Poder Judicial. Esto lo hice con la finalidad de que ustedes adviertan la relación que hay entre los trabajadores y los patrones. Mi pregunta es, en relación a esas sentencias que única y exclusivamente tenían que leer, que observar, no tenían que hacer ningún trabajo. Pregunto, ¿tienen alguna duda en relación a ese tipo de resoluciones? ¿O les quedó clara la relación que hay entre los patrones y los trabajadores? Debo de entender que no tienen ninguna duda, puesto que nadie está manifestándolo. También hay más resoluciones, porque faltó enviarles a ustedes otra resolución en materia administrativa, en donde llegue a resolver un conflicto entre la Contraloría General o la Contraloría General, ya sea federal o estatal, en contra de un servidor público. Me faltó todavía una que les enviara una resolución de ese tipo. Ahora, ya entrando a la materia del derecho del trabajo, el derecho del trabajo es realmente nuevo. A comparación de otras materias, la materia mercantil, la materia civil, es un derecho completamente nuevo para ustedes, o para nosotros, para la República Mexicana, es un derecho totalmente nuevo. Si nosotros empezamos a hacer la historia, o queremos hacer la historia, ¿quién está? Rebeca, licenciada Rebeca Alfaro, ¿levantó usted la mano? Sí, gracias. En cuanto a lo que nos mandó, para entender, yo sí tuve así como que una duda, y a lo mejor si lo entendí, quisiera o si no, que me corrigiera. En el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, investigué que es la encargada de resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano digno, los conflictos laborales, solamente de competencia estatal. O sea, si por ejemplo yo tengo algún tema en mi trabajo, que estoy viviendo aquí en la Ciudad de México, a donde debo de acudir sería la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Así es? ¿Está preguntando o está afirmando? Sí, las dos cosas. O sea, yo lo afirmo, pero estoy en lo cierto, o sea, como ejemplo. Sí, está usted en lo correcto. Ok. Y luego tengo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Su función cotidiana es impartir justicia promoviendo la paz social y armonía entre las relaciones laborales de un órgano del Estado mexicano, pero dice que su integración es tripartita y democrática. ¿A qué se refiere esto, profesor? Que tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son tripartitas. Es decir, hay un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Quienes emiten el laudo, cuando se emite esa resolución, lo hacen los tres. Los tres tienen que firmar el laudo. Un representante del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones. Ellos se conforman para hacer el arbitraje. Eso es la forma tripartita que hay. Ok, entonces, pero
¿qué diferencia? ¿En la federal se verían todos los de los diferentes estados? ¿Y en la local solamente lo de mi localidad? Exactamente. Pero, sería como que un órgano más jerárquicamente seguiría, por ejemplo, primero me iría a la junta local, después a la federal. Si la empresa tiene, no sé, sucursales en diferentes estados, ¿podría ser? No. Si la empresa para la cual usted labora encuadra en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, entonces sería competencia federal. 527 de la Ley Federal del Trabajo sería competencia federal, o el artículo 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le define lo mismo que le define el artículo 527 para saber si entonces es una autoridad o es competencia federal. Artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Ajá, perfecto. Y luego ya tenemos al Tribunal Federal de Conciliación y Trabajo. Esto sí es donde se atienden los casos de trabajadores del Estado. Sí, es correcto, licenciada. Muy bien, profesor, pues muchísimas gracias. Me falta todavía otro rubro. No todos los asuntos que pareciera entre comillas, que son dependencias gubernamentales, las conoce el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque se van cambiando su normatividad, se va modificando, entonces su competencia va cambiando de acuerdo a su modificación normativa. Y entonces hay asuntos que pareciera que los resuelve el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero son competencia de la Junta Federal o de la Junta Local. Entonces ustedes tendrán que poner mucha atención, por eso es que les estoy dejando ese trabajo para que investiguen, porque nuestro trabajo es investigar si es competencia de qué junta o de qué juzgado, porque acuérdense que estamos en una morfología. Hoy en este momento estamos en una transición, porque estamos abandonando lo que es las juntas federales para irnos a los juzgados laborales. Estamos en una morfología, en una transición. En este momento ustedes están viviendo la transición del cambio de las juntas locales a los tribunales laborales. Ya en algunos estados de la República ya empiezan a operar los juzgados laborales y se empiezan a abandonar las juntas locales de conciliación y arbitraje y las juntas federales de conciliación y arbitraje. ¿Alguien más tiene levantada su mano? Maestro, disculpe, yo no la tengo levantada, la tiene levantada el compañero Daniel, pero una pregunta, usted habla de que tenemos que aprender a identificarlos. ¿Cómo logramos esa cuestión de decir nosotros, esto no va a ser en la cuestión federal, va a ser en lo local? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera o en dónde lo identificamos? En el objeto social, en el objeto a que se dedique la empresa. Es decir, si una empresa se dedica a bienes y servicios, sería competencia de materia local. Si una empresa encuadra en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, entonces es materia federal. Artículo 123, apartado A, y entonces ustedes ahí ubicarían si, de acuerdo a su objeto, es competencia de materia local o materia federal. Pero hay otro apartado, acuérdense que el artículo 123 tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. Ahorita estamos viendo, por lo que me están preguntando, es del apartado A, en donde ustedes tienen que hacer esa diferenciación de acuerdo al objeto de la empresa, a lo que se dedica la empresa. Normalmente ustedes, cuando elaboren sus demandas, van a poner una frase donde digan ustedes a qué se dedica la empresa, cuál es su fuente de a lo que se dedica la empresa. Una cosa, pero también recuerden que tienen que hacer esa diferenciación entre el objeto social en su acta constitutiva de la empresa
y las funciones verdaderas que realiza la empresa. Ustedes las tendrán que hacer valer para decirle al juzgador ese tipo de anomalías que tiene, para que ustedes puedan determinar, o el juzgador pueda determinar la competencia de ese asunto. Bien. Profesor, ¿y por qué dice, al pasar ya a ser juzgados laborales, estas juntas anteriormente, bueno, o todavía, tenían un carácter autónomo? Al ser ya juzgados laborales, ¿ya forman parte completa del Estado? Sí, bueno, no del Estado, pero forman parte completa del Poder Judicial del Estado de donde ustedes estén, ya sea de la Ciudad de México, de Nayarit, de Baja California, de Chihuahua, de donde estén, de los poderes judiciales de donde estén. Perfecto, gracias, profesor. ¿Alguien más tiene duda? Porque veo 2 manos levantadas. No sé si ya respondí alguna o todavía... ¿Puedo comentar, profesor? Adelante, licenciado. En relación a esto, tengo duda. Una, aquí en la Ciudad de México está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo a algunas experiencias, bueno, me dicen que para ir a los juzgados, que obviamente ya son de mediación, y que el proceso tiene que ser primero en la Junta, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que de allí los turnan ya a estos juzgados de mediación. Y para esto, en relación a los documentos que usted mandó, obviamente para tener una responsabilidad laboral, aquí tenemos el problema de que muchas veces no entregan los contratos. Existen 3 situaciones que ligan directamente al trabajador hacia la empresa, o la empresa hacia el trabajador, con responsabilidades. Si estoy en lo correcto, por favor me puede aclarar. Uno, que viene siendo lo que viene siendo el contrato, la responsabilidad de una digamos jerarquía o que depende directamente del patrón, el horario, y la continuidad en cuanto a su pago. ¿Eso sería todo, licenciado Mario? Por favor, profesor, gracias. Mire, sí hay esas respuestas, precisamente es la clase de hoy lo que le quiero comentar, y entonces si le comento, rompo todo el protocolo de la clase. Entonces, ¿qué le parece si me da permiso, usted me autoriza continuar con la clase, y si no le llegué a contestar la pregunta en el transcurso de la clase, me puede volver a llamar la atención para que yo le responda, si es que no lo hice durante la clase? Correcto, profesor, adelante, muchas gracias. ¿Alguien más tiene duda? Porque me urge continuar con la clase, porque ustedes van a hacer un ensayo y tienen una semana para hacerlo. Entonces, ¿quién más tiene levantada la mano? El compañero Daniel Ramírez. Adelante, licenciado Daniel. Profesor, es respecto al ensayo. Nos dice que es del artículo 1 al 19 de la Ley Federal del Trabajo, pero ¿qué mínimo tiene de cuartillas? ¿Cómo lo vamos a hacer este ensayo, profesor? Bueno, el ensayo va a tener las características o regulados de acuerdo a la regulación APA séptima edición. De ahí en fuera, las cuartillas, el número de cuartillas ya depende de ustedes. El número de cuartillas depende de ustedes, pero si tienen que ponerme la bibliografía. Que cuidado, tengan mucho cuidado cuando me envíen sus trabajos. No pueden enviarme un trabajo similar o idéntico a otro compañero. Tengan mucho cuidado. Más valdría mejor que no me envíen nada a que me envíen un trabajo con esas características. Profesor, una pregunta. Adelante, licenciado Alejandro. Entonces, ¿el ensayo es interpretar los artículos como tal, con nuestras propias palabras, entonces? Sí, con sus propias palabras, y tratando de descubrir qué es lo que nos están diciendo el artículo. Si usted lee el capítulo, se llama de los principios. El capítulo 1 se llama Principios Generales, y eso es lo que vamos a investigar, eso es lo que vamos a indagar, los principios generales del derecho del trabajo. Entonces, lejos de ver los artículos, vamos a ver
los principios. De todos modos, aquí en clase vamos a ver los principios, nada más que ustedes los van a tratar de sacar con más detalle. Correcto. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas... Yo, profesor. Adelante. Bueno, hace un momento comentaba la forma que nosotros podríamos distinguir cuál es, qué autoridad, si federal o estatal, tendría que nosotros dirigirnos para defender algún caso. Y que en el artículo 123 de la Constitución los enmarcaba en su inciso A y B. En el inciso A, quiero pensar, si no, corríjame, que están divididas tanto el objeto que usted está comentando de la empresa como los empleados de servicios solamente, porque en el inciso A, en la fracción 31, sí enumera las ramas que están, que deben de irse a las autoridades federales. Y en el inciso B marca los poderes de la Unión, los trabajadores que están en el Estado, en el distrito, en el poder de la Unión. Entonces, no sé si estoy bien o lo estoy interpretando mal. ¿Se me puede ayudar, de favor? No le entendí su pregunta, licenciada. Discúlpeme. Si en el apartado A, desde la fracción 1 hasta la 30, son como los empleados de servicios, por así decirlo, y en el apartado de la fracción 31 del mismo inciso A, son las empresas que se dedican a lo que está enumerado y que solamente se van a ir a resolver un problema con las autoridades federales y los anteriores en las autoridades estatales. Es correcto, licenciada Rangel. Es correcto, gracias. me está diciendo. Entonces, esa es la división de ese inciso A. Ajá. Sí, y el B solamente se dedica a los trabajadores del poder de la Unión y del Distrito Federal, del gobierno. Sí y no. Ahí le voy a hacer una aclaración. En el trabajo, yo les envié un catálogo de leyes en una hoja de Word. No sé si usted lo recuerda, licenciada. Recuerda que yo le envié un catálogo. Que lo vimos también hace 8 días. Empezamos a verlo hace 8 días con usted. Ahí viene una ley que era precisamente de Morelos, en donde decía que era para los trabajadores del estado de Morelos. Así como hay para esa ley para el estado de Morelos, hay para diversos estados de la República una ley similar. Cada estado tiene su ley para resolver esos conflictos de los servidores públicos. Entonces ahí nada más me faltó hacerle esa aclaración, pero esa era la intención, por eso le envié esa ley del estado de Morelos, donde va a resolver los conflictos de sus trabajadores, pero de sus trabajadores. Sin embargo, ese tema también lo voy a tocar en la clase, en el transcurso de la clase. Pero sí le quedó claro, licenciada, o sea, sí se entendió. Sí, bueno. Es que sentía que yo no me entendía y no lo daba a entender usted. Sí, gracias. No, ya estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Para que ya entre a materia. Yo, profe, tenía la mano levantada, nada más para ver si podía repetir de qué artículo a qué artículo quería el trabajo. Del artículo primero al artículo 19, licenciada. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, entrando a materia, licenciada Ángel Castro tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? No, era yo, disculpe, ya le pregunté. Bueno, ok. Entonces, la materia del derecho del trabajo, como les decía, es muy joven, al menos en México. Si bien es cierto, nosotros podemos ver el derecho del trabajo desde donde nosotros decidamos. Nos podemos ir a la historia, a Europa, y desde allá podemos encontrar los cimientos del derecho del trabajo. Pero si nos queremos ir a América, si nos queremos venir a México, podemos encontrar vestigios
desde la época prehispánica, es decir, con los aztecas. Desde ahí podemos encontrar antecedentes del derecho del trabajo. Pero la materia del derecho del trabajo es tan extensa, pero tan extensa, que un cuatrimestre o un semestre o un año, o sea, ver la materia laboral seriada, derecho laboral 1 y derecho laboral 2, o derecho al trabajo 1 y derecho al trabajo 2, no da como para que terminemos de ver la materia, por lo extensa que es la materia. Perdón, desafortunadamente, en cuatro meses nosotros tenemos que agotar todo el plan de estudios, pero es extenso. Entonces, pues vamos a pegarnos un poquitito a la historia y empezar a ver lo que es la materia de derecho. Si no, no vamos a terminar y no van a poder ustedes entender los cimientos de la materia de derecho. Ustedes están en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, que es la encargada de producir licenciados en Derecho de alto rendimiento. Entonces, ustedes se están preparando porque van a ser abogados de alto rendimiento. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de estas clases que nosotros tenemos. Entonces, nosotros ya en una época más actual, empezamos a tener cimientos del derecho del trabajo con la huelga de Cananea, con la huelga de Río Blanco, con el movimiento armado contra Porfirio Díaz. De ahí empiezan a surgir esos conflictos para tener nuestra artículo 123 constitucional. En la Constitución de 1857 hay 3 artículos que se refieren al trabajo, pero nada más los ponen de pasadita, así como una embarrada. Es decir, desde el derecho al trabajo encontramos antecedentes en el artículo 3, 4 y 32 de la Constitución de 1857. Ya más adelante, con Ricardo Flores Magón o los hermanos Magón, pues empiezan a hacer sus movimientos revolucionarios, y entonces también aportan algo a la Constitución de 1917. Que en la Constitución de 1917 logramos tener ese artículo con esos 2 apartados, apartado A y el apartado B. Pero también empiezan a crearse en 1918 la Confederación Regional Obrera Mexicana, llamada como la CROM, o la Confederación General de Trabajadores, llamada CGT. Pero no obstante que la Constitución de 1917 ya hablaba por primera vez del trabajo, de los derechos de los trabajadores, no es hasta 1931, con Emilio Portes Gil, cuando se da la primera Ley Federal del Trabajo. Después de ahí continúa la Confederación de Trabajadores de México, llamada CTM. En 1963 se establece, obviamente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Recuerden que nosotros el derecho va evolucionando. Entonces se tenía el artículo en 1917, en la Constitución de 1917 teníamos si bien es cierto, ya el artículo constitucional, no es hasta 1931 cuando tenemos una ley federal, la primera Ley Federal del Trabajo, donde regulaba estas relaciones laborales con la gente. Pero en 1963 se tuvo la necesidad ya de normar las relaciones de los estados con sus trabajadores. Hay unas definiciones del derecho del trabajo. Podemos encontrar definiciones de Mario de la Cueva, de Néstor de Buen, de José Dávalos Morales, de Alberto Trevo Urbina, de Guillermo Cabanales, de Ignacio Ramírez el Nigromante. Vamos a tener un sinfín desde su punto de vista de ellos, qué se debe de entender por derecho del trabajo. Desafortunadamente, hoy en la actualidad todavía no hay una definición que pueda decir esto es el derecho del trabajo. Si ustedes tratan de sacar una definición, seguramente ustedes van a estar muy bien
pero todavía la ciencia del derecho no ha podido establecer en dónde se ubica el derecho del trabajo. Y vamos a explicar por qué nos cuesta trabajo ubicar al derecho del trabajo. El derecho del trabajo, muchos autores desde la doctrina dicen que el derecho del trabajo es un derecho privado. Otros dicen que es un derecho público y otros afirman que es un derecho social. Pero los autores en la doctrina no coinciden, ninguno coincide en dónde debemos de ubicar el derecho del trabajo. Así es que si usted, abogado, usted, abogada, ubica el derecho del trabajo en el derecho privado, pues está en lo correcto. Pero si ubica usted el derecho del trabajo en el derecho público, también está en lo correcto. Pero si usted ubica el derecho al trabajo en el derecho social, también está en lo correcto. Incluso si usted es de esos aventados de arrojo, si usted ubica el derecho del trabajo en un sistema mixto, también va a estar usted en lo correcto. Es privado, muchos autores dicen que es privado el derecho del trabajo por la relación entre patrones y trabajadores, que es de manera privada. Cuando hay una oferta de empleo y el otro la acepta, pues es entre particulares, entre el patrón y el trabajador. Entonces ellos llegan a un convenio, a un acuerdo de voluntades, o firman un contrato, y a ese es al que se sujetan. Por eso dicen los autores, dice la doctrina, que es un derecho privado. Otros sostienen que es un derecho público por tener las bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus normas son de interés público, porque son irrenunciables por la vigencia que ejerce el Estado en esas relaciones de trabajo. Ahora, si ustedes leen el artículo 5, establece el artículo 5 que es interés público. Licenciada Zaida Yasmén Cruz González, ¿me puede leer el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo? Sí, profe, permítame tantito. Artículo 5, ¿verdad, profe? Sí. Dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca. Fracción 1, trabajos para menores. Hasta ahí, licenciada. Hasta ahí, licenciada. Okay. Muchas gracias. Las disposiciones de esta ley son de interés público, son de orden público. Las disposiciones de esta ley, la Ley Federal del Trabajo, son disposiciones de orden público. Por eso se ubica el derecho en el derecho público, porque es de orden público. Por eso la doctrina la pone en el derecho público. Pero hay quienes sostienen que es privado por tratarse de, como les decía, del patrón con los trabajadores, en donde no interviene el Estado para que puedan llegar a un convenio, para que puedan llegar a un contrato, a un acuerdo de voluntades para desarrollar el trabajo. Otros consideran, como les decía hace rato, que es un derecho dual o mixto, porque contiene normas de derecho público y normas de derecho privado, con una participación simultánea. Y se entiende porque sí, obviamente, el contrato de trabajo pues viene del derecho privado, pero las normas del derecho vienen de un derecho público.
público. Por eso es que la doctrina pues dice que es el derecho dual o es un derecho mixto. Otros señalan que el trabajo es un verdadero derecho social. Y entonces, pues ustedes, al elaborar el ensayo que les estoy pidiendo, pues van a tratar de ver si es en dónde ubican ustedes al derecho del trabajo. Licenciada Lisbeth Medina Anguiano, ¿tiene alguna duda en relación a esto que estamos hablando? Licenciada Erika Lisbeth Medina Anguiano no se encuentra entonces. Ok. Licenciada Fátima Alexa, ¿tiene alguna duda? Profesor, la compañera Erika Lisbeth dice que no funciona su micrófono. Sí, acabo de leer el mensaje. Licenciada Fátima Alexa Bustamante, ¿tiene alguna duda? No, profesor, ninguna. Ok. La finalidad y principios, que eso es lo que ustedes van a investigar en su ensayo, lo que ustedes van a descubrir, aparecen de manera expresa, porque lo dice la ley, o de manera tácita, que se entiende. Entonces, esos principios del derecho, porque así se llama el título, vean su título primero y dice principios generales. Los principios, la finalidad y los principios del derecho, como les digo, aparecen de manera expresa aquí en la ley o de manera tácita, que se entiende. Entonces vamos a encontrar dentro del derecho, vamos a encontrar la idea del trabajo como un derecho y un deber social. El artículo 123 y el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo nos definen este derecho social. Licenciada Sonia Almazán Sánchez, ¿me puede leer el inicio, nada más el inicio del artículo 123 constitucional, por favor? Licenciada Sonia, ¿no se encuentra? Sí, profe, es que no, mi micrófono no lo había abierto. Ok. Artículo 123. Toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir. Ok. Hasta ahí. Otra vez vuelva, nada más el inicio. Ok. Social. Dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Hasta ahí? Ok, hasta ahí estamos encontrando la idea del trabajo como un derecho y un deber social. Ahora, si me puede leer, por favor, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, el inicio nada más, licenciado. Ya hacemos 41. Es el tercero, ¿verdad, profesor? Compañero Osorio, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí. El artículo ¿Se lo leo, profesor? Por favor, tengo, profe. Nada más el inicio. Dice el artículo 3, el trabajo es un derecho y un deber social, no es un artículo de comercio. Hasta ahí. El derecho es el trabajo es un derecho y un deber social. Entonces, desde aquí, desde la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, vemos aquí el primer principio, que es un derecho y un deber social. Lo vamos a encontrar de manera expresa tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahí tenemos ya el primer principio que define el derecho del trabajo. Después también vamos a tener la libertad de trabajo, el principio de libertad de trabajo. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla del derecho que nosotros tenemos a la libertad de ese trabajo. Pero ojo, compañeros, mucho ojo, porque los derechos no son absolutos, también pueden ser vedados los derechos. Entonces, si nosotros tenemos derechos, recuerden que los derechos no son absolutos, también son vedados. Está claro que los derechos, está claro esta connotación, porque muchas veces pensamos que los derechos, por ser derechos, no pueden ser vedados,
Pero el artículo 5 de la Constitución sí nos habla que los derechos pueden ser vedados. Cuando dice que de la lectura se entiende luego que son vedados. Y también vamos a encontrar como tercer principio, ya vimos el trabajo como un derecho social, el principio de la libertad de trabajo, y viene el principio de la igualdad en el trabajo. El artículo 123, ojo, artículo 123, apartado E, fracción séptima, nos habla de la igualdad en el trabajo. El licenciado Iván Ruiz Vital podría leer la fracción octava del artículo 123, apartado A. Licenciado Iván Ruiz. Yo lo tengo, profe. Sí, pero quisiera que me contestara el licenciado Iván Ruiz. Ok, creo que no se encuentra el licenciado Iván. La licenciada Marta Elizabeth López Pérez. Sí, profesor. Bueno, ¿Tiene usted a la mano el artículo 123, el apartado A, fracción octava, por favor? Fracción octava. El salario mínimo quedará exceptuado de entrega, de embargo, compensación o descuento. ¿Sí estoy bien con este? A ver, déjeme ver el 123. 123, fracción séptima. Bueno, la séptima dice, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Ok, sí, sí dije séptimo o la confundí. Primero me dijo octavo. Discúlpeme, yo me equivoqué. Discúlpeme, es la fracción séptima. Sí. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Estamos hablando de la igualdad en el trabajo. Ahora, si vemos el artículo 5, la fracción onceava, ¿quién tiene la ley a la mano su ley? ¿Quién tiene a la mano su ley? Yo, profesor. La ley de trabajo, perdón, disculpe. El artículo 5, la fracción onceava, artículo 5, fracción onceava de la Ley Federal del Trabajo. Dice un salario menor que el que se pague a otro trabajador. Licenciado, acuérdese que primero tiene que leer el artículo 5 y después se tiene que trasladar a la fracción. Ok, dice artículo 5, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal. La estipulación que establezca la fracción 11 dice un salario menor a que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. Ok, ahora trasládese usted, licenciado, al artículo 56, por favor. Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivo de origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Iguales para trabajos iguales. Ahora, trasládese por favor al artículo 86 de la misma ley. Ok, el artículo 86. A trabajo igual desempeñado en un puesto, jornada y condición de eficiencia, también iguales debe corresponder salario igual. Ok, aquí estamos viendo que es repetitivo en estos artículos que estamos hablando de la igualdad en el trabajo.
Entonces, otro principio que vamos a encontrar también en la Ley Federal del Trabajo es la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo. Licenciada Marta Elizabeth López Pérez. Mande, profesor. Estamos hablando de la estabilidad en el empleo. Por favor, léame el artículo 35 y 39. ¿De esa misma ley, profesor? De esa misma ley de la Ley Federal del Trabajo. Sí, permítame. 35 y 39. Sí. Voy. Dice artículo 35, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado, a falta de estipulaciones expresas. La relación será por tiempo indeterminado. El artículo 39, olvido el término que se hubiese fijado, subsista la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Ok, muchas gracias, licenciada. Ahora, mi pregunta es, desde que empezamos hasta ahorita, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda en relación a eso que estamos hablando? Estamos hablando de los principios del trabajo, que ustedes los van a ir descubriendo en el ensayo, los van a ir descubriendo. ¿Sí se entienden estos principios o tienen alguna duda? ¿No se entendió por qué se dan esos principios? ¿De dónde nacen? ¿Sí queda claro? Es muy importante para mí que les quede claro a ustedes porque vamos a ir corriendo. Es por eso que les enseñé a cuando se lee un artículo lo tenemos que cercenar y tener un diccionario a la mano para que podamos entender el contenido, el contexto, lo que nos está diciendo la ley. Yo tengo una duda. ¿Qué son los derechos vedados, profesor? Derechos vedados que usted mencionó. Sí, que no se permite, que la norma lo quita. La norma quita ese derecho. Si lee el artículo 5, me parece que ese lo tiene el artículo 5 de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla cuando se impone, se veda el trabajo por una determinación o resolución judicial. Ahí es cuando entonces nos dice la autoridad, bueno, si bien es cierto, tu derecho no es absoluto, porque la autoridad tiene la facultad de ponerle un alto a tus derechos. Por ejemplo, si alguien quiere cometer algún comercio ilícito, si quiere dedicarse a un comercio ilícito, pues aunque le guste y aunque tenga el derecho de trabajar, pero es un comercio ilícito, contrabando, claro, por ejemplo. Okay. Claro, sí. Muchas gracias, profesor. Sí. Profesor, también. Perdón, ¿quería participar alguien más? Yo, profesor. Dígame. Cuando a partir del tercer día el trabajador deja de asistir sin algún comprobante. No le escuché. ¿Ahí me escucha? Sí. Sería también cuando el trabajador deja de asistir. Ya ve que a partir de la cuarta falta es un despido ya justificado cuando no se presenta una justificación de no haberse presentado. ¿Eso también ahí participa? ¿En qué principio estamos hablando? En que la autoridad también lo puede determinar que ya se corrompe esa relación. Ah, ok, ya, de hecho ya la determinó, ya tal vez es así de que ya está en la ley. Tal vez es así de que ya está, y la autoridad determinó, le dijo al trabajador, hay de ti si faltas más de 3 meses sin causa de justificación, sin una justificación. Entonces sí puedes faltar siempre y cuando tengas una causa justificada, pero si no es justificada, pues entonces con la pena. Pero también vean no nada más ese contexto, sino vean también el término.
el término que te establece la misma Ley Federal del Trabajo. Porque no puedes tener más de 3 faltas en un mes, ¿no? ¿Sí me explicó? En un lapso de 30 días, profesor. Ajá, exactamente. Ok, profesor, yo tengo una duda. Dígame. En relación al artículo 39, que nos está comentando acá, que si vencido el término en que se hubiese fijado, me imagino que es el contrato, fijado subsiste la materia de trabajo, en relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Estamos hablando que cuando se contrata a alguien, ya sea como prestador del servicio o como trabajador, obviamente existe el contrato. Allí muchas veces no tendríamos que hacer un adendum de la modificación o entra automáticamente esta ley. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces se tiene el contrato escrito y obviamente vienen los convenios. Tiene que quedar explícito en el contrato estos términos y posteriormente hacer un adendum a este contrato. Todo depende del contexto, licenciado Mario. Todo depende del contexto, porque no nada más rige, como lo vamos a ver más adelante, no nada más rige el contrato, porque también puede haber una relación de trabajo sin contrato. Y aún habiendo contrato, también tenemos que hacer caso al reglamento interior de trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en materia laboral. Por eso la importancia de saber leer la ley, porque una es la relación de trabajo sin que tengamos un contrato. La otra es la relación de trabajo con contrato y otra es la relación de trabajo con el contrato y el reglamento. Más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, en la primera clase que tuvimos, estuvimos analizando las leyes que regulan la Ley Federal del Trabajo o nuestro derecho del trabajo, y pudimos advertir que la Constitución, en el artículo 123, mandata para que se regule los derechos del trabajo. También advertimos que en el mismo artículo 5 de la Constitución se establece lo relacionado con el derecho del trabajo. Pero también advertimos que en el artículo 32 también establece situaciones del derecho del trabajo, cuando en el artículo 32, fracción cuarta, me parece que es. Si me ayudan a leer el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la licenciada Mayda Ivonne Rosales Molina, si me ayuda por favor con el artículo 32. Buenos días, profesor, claro. Buenos días, licenciada. Dice artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos de la legislación mexicana, otorga a los mexicanos que poseen otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Párrafo quinto, por favor, licenciada. Ok, perdón. ¿El 32? Sí. Ok. Permítame. ¿Es ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición? No, párrafo quinto del artículo 32, párrafo quinto. ¿Le puedo ayudar, profesor? Me gustaría saber si ella sí está identificando los párrafos, por si no, para poderle ayudar. Maestro, es de la Constitución, ¿verdad? Sí, licenciada. De hecho, el que leyó es el correcto, nada más que ahí se tenía que trasladar al párrafo. Sí. Oye, es que no. Párrafo quinto. Las consultas populares convocadas conforme... No, licenciada. No, así como lo está... ¿Me puede ayudar, profesor? Nada más cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Disculpe, profesor.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o misiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Gracias, licenciada. Gracias. Entonces, como podemos ver, entonces encontramos el artículo 123, el artículo 5 de la Constitución, este artículo 32, en donde nos establece, da la limitante, donde dice que los mexicanos serán preferidos. Y vamos a encontrar el artículo 73 en la fracción décima, que también la estudiamos, que es a donde el Congreso de la Unión expedirá leyes en materia de trabajo. Si licenciado Rodrigo Menchaca Pastelín, ¿me puede leer el artículo 73, fracción décima? Licenciado Rodrigo. ¿De la ley federal? ¿O de la no, de la Constitución, licenciado. No la tengo en la mano, profe. No se preocupe, licenciado. Licenciada María Trinidad. Dígame, maestro, buenos días. Artículo 73, fracción décima, por favor. Dice, artículo 73, el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Gracias, licenciada. Dice, y para expedir leyes en materia de trabajo. ¿Sale? Entonces, volvemos a repetir. Artículo 123, artículo 5, artículo 32, que este sería el párrafo 5, el artículo 73, fracción décima, que es el que acaba de leer la licenciada María Trinidad, pero también está el artículo 115, fracción octava, párrafo segundo. Licenciado Alfredo Bello Martínez, ¿me podría apoyar con el 115, fracción octava? Claro que sí, profesor. ¿El 115, fracción octava? Sí, licenciado. Ok, el artículo 115 dice: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Y lo que indica la fracción octava, ¿me dijo? Octava, licenciado. La fracción octava dice: las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional a la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Gracias, licenciado. Dice, las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución. Entonces, la Constitución nos va diciendo, le va autorizando a los gobiernos en dónde es y cuáles son sus facultades para regular esa relación de trabajo. Aquí la establece entre los estados y sus municipios, pero el 116 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla del poder público de los estados, se dirá para su ejercicio, también nos establece esa relación de trabajo entre sus trabajadores, en los municipios, entre sus trabajadores y el estado. Hasta este momento, de acuerdo a las leyes que nosotros ya estudiamos, ya las conocemos, ¿tienen alguna duda en relación a esta parte de las leyes que regulan el trabajo? Profesor. Yo, maestro. Dígame, licenciada. Ávila. Dígame, licenciada.
Maestro, yo estoy un poco perdida con la cuestión de cómo identificar los principios y cómo nos brincamos de lo que es la Ley Federal del Trabajo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entiendo que el artículo 123 habla de los trabajadores. Entonces, tendríamos nosotros que enfocarnos básicamente en ese artículo y basarnos también en lo que es la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cómo sabemos cuál es el principio que aplica ahí? Esa es mi pregunta y mi duda. No sé si los demás compañeros estén igual, pero sí, ando un poquito perdida en esa cuestión, maestro. No se preocupe, licenciada Ávila, no se preocupe. Es muy difícil encontrar los principios. Muy difícil encontrar los principios. Necesita uno leer con mucho detenimiento, y de ahí nosotros descubrir el principio. Lo vamos descubriendo. Obviamente, por mi experiencia, pues yo voy y me voy a la yugular y les digo tal artículo habla de este principio, pero hay infinidad. Estos principios que yo le comenté, licenciada Ávila, no son los únicos, ni hay un catálogo específico donde nos diga son nada más son 5 principios, o nada más son 3 principios, o 2 principios, sino toda la ley federal del trabajo, incluso el artículo 123, todo el artículo 123, si usted lo analiza con detenimiento, va a encontrar más de un principio, pero hay que ser muy cuidadosos porque, es más, licenciada Ávila, si usted busca en la web, si usted busca sí, principios del derecho del trabajo, si usted teclea principios del derecho del trabajo, va a encontrar infinidad de autores en donde le establecen unos 2, otros 3, otros 4, algunos 5, habrá quien diga 10, habrá quien diga 20 principios del derecho del trabajo. No hay un número determinado, no hay una regla para poder encontrar los principios del derecho del trabajo. Y eso pues, me preocupa, pero no se preocupe usted. También a mí. En verdad que es difícil, en verdad que es muy difícil, licenciada, pero a base de estar leyendo, a base de estar razonando, uno va descubriendo los principios, uno los va descubriendo, pero es poco a poco, licenciada. No se desespere. Le suplico, por favor, que no se desespere, porque sí es difícil. Si usted busca en la web, le vuelvo a repetir, pone principios del derecho, y entonces va a encontrar miles de autores que nos van a decir un listado de principios, unos más, otros menos, pero siempre principios basados en la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 123 constitucional. Todos los autores nos van a trasladar del artículo 123 a la Ley Federal del Trabajo. Por eso les decía desde el principio, los principios están reconocidos de manera expresa, porque los cita la Constitución o la Ley Federal del Trabajo, o de manera tácita, que sin estar escritos se entiende que ese es un principio del derecho del trabajo. Sí. Gracias, maestro. ¿Alguien más está pasando un vendedor y se escucha muy feo? ¿Ustedes tienen alguna duda en relación a esto que hemos estado platicando desde que iniciamos hasta ahorita, hasta este momento? Estamos hablando de las leyes que regulan el trabajo. Adelante, licenciada. Una pregunta, ¿se puede decir que la Constitución es, digamos, la base? No se puede decir, la Constitución es la base. Y ya de ahí me voy a desprender y buscar todos los principios. Sí, ahora, sí, se lo voy a platicar de esta forma, licenciada Marta Elizabeth. El artículo 123 es el dogma que nosotros vamos a establecer en cualquier parte del derecho, donde nos ubiquemos: derecho del trabajo, derecho civil, derecho laboral, derecho penal. La Constitución es el dogma que nosotros es nuestro principio. Para los que son religiosos, su dogma es la Biblia. Y después de la Biblia, todo lo que quieran está muy bien. Pero para nosotros, los abogados, nuestro dogma es la Constitución, leyes secundarias, que es la Ley del Trabajo, y después todo lo que ustedes quieran.
pero primero la Constitución y después la Ley Federal del Trabajo. Gracias. Ese es nuestro dogma. Gracias. Profesor, del artículo 116, ¿qué fracción mencionó usted dentro de las leyes que No mencioné fracción, licenciada Rebeca. No, solamente la fracción sexta, si no me equivoco. Sí, ustedes ya tendrán que leer el artículo y ustedes tienen que identificar el punto exacto. Acuérdense, pongan atención por favor todos, acuérdense que el abogado, el profesor es nada más una guía. Ustedes son los que tienen que despegar, nosotros nada más somos una guía para que ustedes despeguen. Ustedes son nuestra generación, nosotros le estamos pasando la estafeta a ustedes para que ustedes tomen las riendas del país, para que ustedes sean esos jueces, para que ustedes sean esos abogados postulantes, para que ustedes lleven esta materia. Entonces nosotros nada más somos la guía. En cualquier escuela, llámese Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico, la escuela que ustedes quieran, la del Valle de México, nosotros los profesores nada más somos la guía. Ya depende de ustedes, depende de la astucia de ustedes, que quién quiere nada más ser abogado postulante o quién quiere ser abogado científico, la cientificidad para escribir sus libros. Desde aquí vamos a empezar a hacer el trato diferenciado. Si ustedes se dan cuenta, bueno, si ustedes pudieran advertir con las tareas que ustedes me envían, cómo hay una calidad en el trabajo, unos trabajos muy sosos que nada más los envían por enviar y otros trabajos que tienen una calidad extraordinaria, que me gustaría mencionar algunos nombres de las personas que me han enviado unos trabajos extraordinarios, pero por respeto a los demás no menciono los nombres, pero hay quienes me han enviado una clase de trabajos extraordinaria. Pero ya depende de cada uno de ustedes. Nosotros nada más somos la base y ustedes son los que tienen que investigar, estudiar, razonar, comprender y despegar. Yo nada más estoy sirviendo de base. ¿Se entiende esta situación? Ya ustedes sabrán hasta dónde se quieren meter, si quieren ser científicos o si nada más quieren ser abogados postulantes. Les voy a platicar. El del kinder le pregunta al de la primaria, el de la primaria le pregunta al de la secundaria, el de la secundaria le pregunta al del bachillerato, el del bachillerato le pregunta al de la universidad, el de la universidad, el licenciado le pregunta al especialista, el especialista le pregunta al maestro y el maestro le pregunta al doctor. Y el doctor pues ya no tiene a quién preguntarle. El doctor se tiene que basar en los libros europeos o en los libros de más de renombre y hacer sus artículos para poderle explicar a los demás la situación del derecho. Así va ese caminito y ustedes sabrán en qué dimensión de todas esas se quieren poner. Afortunadamente ya están en la dimensión de la licenciatura en Derecho. Ya les falta poco para llegar a la meta. Ya les falta la especialidad, les falta la maestría y el doctorado. Pero ya están a casi nada de llegar hasta allá. Entonces, ahí es a donde está la diferencia de abogados. Ahí está la diferencia de quién tiene la casta de ser abogado y quién nada más está por tener el título. Digo, también es muy respetable, ¿eh? Eso no lo denosto. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, ok. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo primero, si nos trasladamos a la Ley Federal del Trabajo, el artículo primero dice que la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Apartado A de la Constitución. Tienen por ahí a la mano, o pueden googlear cómo se llama la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero díganme la completa, su denominación completa.
¿Pudiera repetir, profesor? ¿Ley federal qué, perdón? Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ok, profesor, ¿qué necesita que le digamos de la ley? La denominación correcta, real y verdadera de la ley. El título, bueno, yo tengo que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Reglamentaria del apartado B. El artículo primero de la Ley Federal del Trabajo, la presente ley es de observancia general en toda la República y rige relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Sí comprenden la diferencia entre las dos leyes, apartado A, apartado B. La misma y las dos son emanadas del artículo 123, que regulan, rigen las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Ahora, estamos hablando del artículo primero de la Ley Federal del Trabajo, que rige las relaciones del apartado, la Ley Federal del Trabajo, apartado A, y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, apartado B. Ahora, por favor, el artículo 81, la fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla de esa facultad del presidente para poder expedir leyes. Y si nos vamos, ¿quieren leer el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Yo puedo, profesor? Sí, licenciado, por favor. ¿80 y qué dijo, perdón? 89, fracción primera. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ok, ahora vamos a trasladarnos al artículo 92 de la Ley Federal del Trabajo. Al artículo 92 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Se lo leo, profesor? Por favor, licenciado Eduardo. Dice, artículo 92, los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área y las áreas geográficas de aplicación que se determinen independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. Gracias, licenciado. Esto les digo, los trasladé al artículo 89, fracción primera, y después nos trasladamos al artículo 92 porque hay una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que a final de cuentas pues también es una autoridad en materia de trabajo. Porque entonces no podemos ver, si nosotros pensamos en que nada más vamos a ver la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, estamos completamente en desacierto. No es así. Déjenme ver ahora licenciada Noemí Hernández Mayorga. Por favor, el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo. 6 de la Ley Federal. Sí, permítame, profesor. Voy. Artículo 6. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficia al trabajador a partir de la fecha de la vigencia. Gracias, licenciada. Si se dan cuenta de la lectura de este artículo, aparte del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero que nos habla que a nivel de la República,
este artículo 6 nos está trasladando a los tratados internacionales. Entonces, ya tenemos más normatividad, que no nada más descansa el derecho del trabajo en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sino también nos trasladan a los tratados internacionales. Licenciado Francisco Jiménez, ¿podría por favor leer el artículo 133 de la Constitución? Hola, profesor, lo que pasa es que estoy ahorita trabajando y no tengo como mucho tiempo de buscarlo. Nada más lo estoy. Disculpe, perdón. Vamos, lo leo si quiere, profe. No, pues ya. Adelante, licenciado Adrián. 133, ¿verdad? Sí, por favor, licenciado. Voy para allá. 109. Soy un poco lento, pero... Maestro, yo lo tengo. ¿Puedo decirlo? Permítame, deje que el licenciado lea el artículo. No se desespere. Sí, tranquilos. Denles oportunidad. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Gracias, licenciado Adrián. De nada, profesor. Licenciado Adrián, ¿podría volver a leer el artículo? Pongan atención, por favor, porque les voy a preguntar a uno de ustedes. Pongan atención en lo que va a leer el licenciado Adrián. Adelante, licenciado, por favor, repita la lectura. Claro. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Gracias, licenciado. Licenciado Abigail Carvajal, ¿se encuentra? Dígame, ¿cómo, profesor? ¿Qué artículo fue el que nos trasladó hasta ese artículo 133? ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo nos trasladó al 133? No escuché, profesor. Tuve que retirarme, me estaban hablando. Licenciada Zaida Yazbet. Yo, profe. Licenciada Zaida. No. ¿Te puedo decir yo? No, quisiera saber si está la licenciada Zaida. No se encuentra, ¿verdad? Ahora sí, adelante, licenciada Estefanía, perdón. El artículo que nos trasladó al artículo 133 fue el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo. Ajá, el artículo 6 nos habla de los tratados internacionales y después el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que nos tenemos que sujetar tanto a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte. Y una vez aprobados por el Congreso, son ley suprema. Entonces, perdón, profesor. Nosotros hicimos, la vez pasada les dije que tenían que hacer una pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen íbamos a poner hasta arriba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después los tratados internacionales, las leyes federales y después todo lo demás. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Primero la Constitución, después tratados internacionales, después leyes federales, leyes locales y después todo lo demás. ¿Recuerdan? Sí. Ok, entonces ahora, la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos habla de tres conceptos. Nos habla del concepto de trabajador, del concepto de patrón, de intermediario, de empresa y establecimiento. Pongan mucha atención porque no necesitamos estar reenviándonos a otras leyes para saber
qué se debemos de entender nosotros por trabajador, qué debemos de entender por patrón, por intermediario, por empresa o por establecimiento. Hay ocasiones en que la ley no define y nos tenemos que trasladar a otras leyes, pero hay ocasiones en que sí no lo define, o hay ocasiones en que no define ni la ley ni otras leyes y nos tenemos que trasladar a la interpretación que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también hay ocasiones en que tampoco lo da y nos tenemos que trasladar al diccionario. Adelante, licenciada Evelyn, tiene la mano levantada. Licenciada Evelyn. Bueno, si leemos el licenciado Yotzua García, ¿se encuentra presente? Licenciado Yotzua. Licenciada Verónica Rosales Sánchez. Licenciada Verónica, ¿no se encuentra? Sí, profesor. Buenos días, aquí estoy. Bueno. Sí, ¿me los podría apoyar leyendo el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo? El artículo 8. Híjoles, es que ando una cuadrita. Si me da 3 minutitos, ahorita se lo leo. Sí. Yo se lo leo, profe. ¿Puedo leer yo, profe? Licenciada Nolasco. Nolasco, ok, gracias. Les dejo la licenciada Nolasco. Gracias, profe, buenos días. Artículo 8, trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Si se fijan, de la lectura con detenimiento, léanlo con más calma en la comodidad de su casa, ¿no? Pero no ahorita, espérense tantito. Trabajador es la persona física. Trabajador siempre va a ser una persona física. Trabajador no se puede llamar a una persona moral. A una persona moral no se le va a llamar. Siempre va a ser persona física. Y ahora, dice el artículo 8, trabajador es la persona física. Ahí nos da a fuerza que tiene que ser una persona física, que presta a otra física o moral, y aquí viene el trato diferenciado, porque entonces, después de que dice que trabajador siempre va a ser una persona física, nos dice que nosotros vamos a poderle prestar a otra, ya sea física o moral. Entonces, fíjense en este tipo de palabras. ¿Se acuerdan que yo les decía pongan mucha atención en los vocablos? Pongan atención en los vocablos, porque no es lo mismo ni lo tomen como sinónimo. Entonces, que presta otra física o moral, es decir, nosotros podemos prestar un trabajo personal subordinado a una persona, a otra persona, o bien a una persona moral. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Pongan mucha atención en los conceptos. Ese es el concepto de trabajador. Pero el trabajador también se rige bajo ciertas reglas. El licenciado Oscar Ávila, ¿tiene alguna duda? Tiene levantada su mano. No, profesor, es que como no me permitía abrir el micrófono desde hace rato, quería participar, pero hasta ahorita que me volví a salir de la sesión y me volvían a ingresar, ya me pude. Está bien, licenciado Oscar. Le agradezco, profesor. Si nos trasladamos al artículo 134, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar una regla muy particular del trabajador, del concepto de trabajador. Licenciado Francisco Augusto Palma Ramírez, ¿se encuentra el licenciado Francisco? Ok,
lo tengo, profe. Permítame tanto, el licenciado Benjamín Sánchez Jerónimo. Sí. Licenciado Benjamín, por favor, ¿nos puede apoyar con el artículo 134, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo? Sí, claro. Dice el artículo 134, son obligaciones de los trabajadores, en la fracción cuarta, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Otra vez, pero en la fracción tercera, licenciado, por favor. Son obligaciones de los trabajadores desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Ok, fíjense cómo el trabajador, si bien es cierto, ya la ley nos definió lo que es el trabajador, también el artículo 134, fracción tercera, nos dice que nosotros, como trabajadores, tenemos que estar subordinados en todo momento a la autoridad del patrón. A la autoridad del patrón, por medio también de sus representantes. Entonces, nosotros tenemos que estar sujetados como trabajadores a la autoridad del patrón, a esa subordinación. La inobservancia se sanciona. Esa inobservancia de respetar la autoridad, la supremacía del patrón, se encuentra sancionada en el artículo 47, fracción 11ª. Por favor, el licenciado Alexis Saúl Saavedra García. ¿Se encuentra el licenciado Saúl? Sí, profesor, dígame. Por favor, el artículo 47, fracción 11ª de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 47, profesor, permítame. Sí, fracción 11ª, licenciado. Artículo 47. Son causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Mi hijo, fracción 11ª, ¿verdad? Sí, licenciado. Fracción 11ª. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate de trabajo contratado. Ok, como se pueden dar cuenta, el trabajador siempre va a estar subordinado a la autoridad del patrón, pero también la ley no sanciona o sanciona al trabajador que no respete la jerarquía del patrón. Ahora, bueno, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? El licenciado Alexis Saúl tiene la mano levantada antes del licenciado José Alfredo. Bueno, ok, licenciado José Alfredo, por favor, adelante. Nada más, ninguna duda. Lo que pasa es que la levanté para participar, pero no la bajé, perdón. No te la bajo. ¿Pero no quiere participar? ¿Está entendido? ¿Tiene duda? Hasta ahorita no. No, déjame me explico. Estoy entendiendo que de lo que vamos a, o sea, que está relacionado la Constitución con la Ley Federal del Trabajo, que partimos del artículo 123 por lo general, y que algunos de los artículos nos dan el número del artículo a consultar en la Constitución y que van relacionados. Sí, constantemente hay un reenvío, siempre nos reenvía. De este artículo nos reenvía para allá, de allá nos reenvía para acá y de aquí nos reenvía para allá. La doctrina se queja mucho de esos reenvíos, pero muchas veces es necesario esos tipos de reenvíos. Es necesario, pero no lo vamos a saber si no lo estudiamos y no lo analizamos con calma. Entonces, yo estoy muy preocupado porque quisiera saber si de veras, en verdad se está entendiendo, o me estoy yendo muy rápido, o me tengo que ir más despacio. Pero recuerden que tenemos 4 meses, y nada más tomamos una clase al mes. Entonces, a mí me preocupa mucho que no logren captar la idea. Adelante, licenciada Evelyn. Nomás ahí disculpe la voz porque ando un poquito enferma. De lo que nos está hablando ahorita del concepto de trabajador, de ahí nos está desglosando ahorita, como quien dice,
la definición de lo que es trabajador y también las consecuencias, por decirlo así, de que nosotros también tenemos que, ¿cómo le explico? Por decir ahorita de que también, así como el patrón tiene obligaciones con nosotros también con él. En este caso, lo que nos acaba de decir del artículo 134 y el 47, de que hay sanción y todo eso, es lo que nos está explicando ahorita, ¿verdad? Todo tiene que ver con el concepto de trabajo. No tiene nada que ver con el concepto de trabajo. Ah, ok. Ahí es donde me perdí, maestro. Qué bueno. Bueno, qué bueno que ya preguntó. El licenciado Manuel Domínguez Sánchez se encuentra presente. Sí, profesor. Dígame. Ok. ¿Nos puede apoyar leyendo el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo? Claro que sí. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Lo repite, por favor, licenciado? Sí. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Fíjense bien en el texto. Si bien es cierto, es un texto chiquito, nos habla, pues nos dice bastante. Porque primero el concepto de trabajador nos habla que es una persona física. Necesariamente va a ser una persona física. No se puede ser una persona moral para ser trabajador. Pero en el concepto de patrón, que sí lo da el artículo 10, el artículo 10 da ese concepto, pero nos dice que el patrón puede ser la persona física o la persona moral. Y entonces ahí encontramos una primer diferencia. Trabajador siempre persona física, patrón persona física o persona moral. Pero también, ojo, mucho cuidado, porque el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 15, fracción segunda, nos definen también cómo podría encuadrarse también la figura de patrón en los intermediarios. Hay intermediarios, pero también pueden configurar esa figura de patrón con la lectura detenida del artículo 12 y el artículo 13. Para eso le voy a pedir al licenciado Luis Alfonso Herrera Rojas si nos apoya leyendo ese artículo 12 y el artículo 13. ¿Se encuentra presente el licenciado Luis Alfonso? Luis Alfonso Herrera Rojas. Licenciado David Domínguez Rodríguez, ¿se encuentra presente? Sí, profesor, dígame. ¿Nos puede apoyar leyendo el artículo 12 y el 13, por favor, de la Ley Federal del Trabajo? Por supuesto, permítame tantito, lo estoy buscando en mi libreta. Maestra, perdón, ¿ya puedo leer? Ya se acabó la clase. Sí, por favor, porque si no se nos va el tiempo. Perdón, discúlpeme, ya terminó la clase. Nos estamos viendo. Mil disculpas. Hasta luego, se me fue el tiempo. Gracias, Hasta luego.